que no tenemos datos, no tenemos fotos, no tenemos conclusiones, que es muy importante en lo que son los laboratorios. Por lo tanto, va a ser de forma genérico, como dije, pero ojalá que volvamos a las presenciales, ya sea con la seguridad correspondiente que debemos, y vamos a realizarlo de manera ya completa. Pero mientras tanto, vamos a verlo de forma genérica. Primeramente, vamos a ver lo que son los objetivos de este ensayo. Este ensayo tiene por objetivo realizar un levantamiento planimétrico, elaborando mediciones de distancias horizontales en el terreno, aplicando lo que son la cinta métrica o el flexómetro, como muchos lo conocen, y el nuevo instrumento para medir distancias, que es el distanciómetro, que consiste en una señal láser que mide distancia. Ahora, obtenidos los datos de campos a través de estas mediciones, se realizarán lo que son los cálculos y los ajustes en gabinete mediante las fórmulas respectivas que veremos más adelante. Aquí podemos ver un ejemplo, la fórmula de área, que más adelante la explicaremos bien. Obtenidos estos cálculos, podemos decir que mediante este laboratorio obtendremos la representación del terreno en un plano, conociendo lo que es el área y los ángulos internos de los vértices. Como verán, vamos a trabajar con un polígono cerrado, que es la figura o el polígono con el que ustedes están trabajando con el ingeniero. Vamos a conocer el área, los ángulos internos, las distancias y el perímetro, que con la distancia podemos calcular eso. Y bien, Disculpa, sí, tengo una pregunta. Bueno, no sé si puedo preguntar ahorita o al final. no, claro, claro. Ah, ¿con el ingeniero siempre vamos a trabajar todas las áreas con los ángulos internos o puede ser que nos las dé con los ángulos externos, digamos, qué sé yo, al momento Eh, de un examen o cosas así? Normalmente él le da un rumbo y que a través de ese rumbo ustedes tienen que calcular lo que son ángulos internos, ¿cierto? Ujú. Y también van a trabajar con deflexiones en otras ocasiones con él. Esas son las más habituales, deflexiones y ángulos internos. Ah, ya. Muchas gracias. Claro. Cualquier otra pregunta pueden decirlo, no importa. Pero aquí en este laboratorio vamos a trabajar con ángulos internos porque es la forma más rápida. En cambio, si trabajamos con deflexiones, vamos a tener que hacer un cálculo aparte para, para poder encontrar los cálculos, ángulos internos. Muy bien. Bien. Conocido los objetivos, pasamos al fundamento teórico. Ya, la topografía, como ya sabemos, la topografía viene a ser la ciencia que estudia las mediciones en el terreno, que mediante los principios de forma gráfica la superficie del terreno. Ahora, la topografía toma en cuenta tanto los detalles, las características y los accidentes que se encuentran en el terreno. Y la topografía viene a... No sé, no. La topografía se divide en dos partes, que es la planimetría y la altimetría. En topografía vamos a trabajar en topografía 1 vamos a trabajar con lo que es la planimetría, que viene a ser la representación gráfica, pero que trabaja, que trabaja en un plano horizontal o bidimensional. En cambio, la altimetría es la altura de estos elementos o detalles, pero la altimetría la van a ver más en topografía 2. Por tanto, nos concentraremos en la planimetría. ¿Una pregunta? Ya, creo que está todo bien hasta ahí. Seguimos en fundamento teórico y vamos a ver lo que es la planimetría. ¿Cómo se llama esto? Ya. La planimetría viene a ser la parte de la topografía que estudia la representación del terreno en un plano o un plano bidimensional, como ya dijimos.
También es un conjunto de métodos con los cuales conseguiremos la representación a escala de los detalles accidentados y las características del terreno. La planimetría, entre los elementos que vamos a ver en la planimetría o que nos ayudarán a representar y a diseñar los planos planimétricos, tenemos los puntos, diagonales, curvas, contornos, como pueden ver aquí en la imagen. Tenemos curvas, líneas, alineaciones, algunos cuerpos, pero no se considera su altura. En otras palabras, la planimetría representa un plano en planta. Un plano en planta es una vista desde arriba, que solo se puede ver desde ese punto. Muy bien. Ya, esto es básico, así que vamos a ir rápido. Aquí dice levantamiento planimétrico. Este cuadro me está molestando. Ya. ¿Pueden ver eso? ¿O no se ve? Todavía no salió nada. Ya, creo que sí. Ahora, no, el título. Ah, sí, sí, sí. Ya. Es que a mí me parece un cuadro, ya, no importa. Ahora, vamos, ya, que ya definimos lo que es planimetría, vamos a ver lo que es un levantamiento planimétrico. Ahora, el levantamiento planimétrico viene a ser, eh, como ya dijimos, tiene que ser la representación gráfica del diseño, pero esta vez tiene que ser a escala. A escala significa que ya va a ser con medida para poder relacionarlo de forma real en el terreno. Pero nos concentraremos en su objetivo. El objetivo del levantamiento hidrológico viene a ser a representar y o a determinar las coordenadas de los diferentes puntos topográficos para poder representarlos en una superficie plana, o coordenadas principalmente. Ya pueden ser coordenadas polares o coordenadas cartesianas. Las coordenadas polares simplemente están compuestas por un rumbo y una estancia. El rumbo, que es un ángulo, y la estancia, que normalmente viene en metros. Y las coordenadas cartesianas, eh, que son dos distancias perpendiculares a los ejes de referencia. Primeramente aquí tenemos las coordenadas polares, que como dije, está compuesta por un ángulo y una distancia. Pero en topografía vamos a trabajar más que con las coordenadas cartesianas, que en un ejemplo de aplicación podemos ver que en vez de trabajar con coordenadas X, Y, por ejemplo, ya la longitud y la latitud, que vienen a ser norte y este, que los meridianos de los ejes de referencia, bueno, vienen a ser el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador. Ese es su eje X y su eje Y. Y con la ayuda de esas coordenadas podemos ubicar cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Ya. Ahora, ¿qué método vamos a utilizar para poder realizar el levantamiento planimétrico? Para poder realizar un levantamiento planimétrico, utilizamos o existe una extensa variedad, hasta incluso pueden ser combinaciones o diversas aplicaciones de los métodos básicos. Pero nosotros vamos a concentrarnos en el método conocido como la triangulación. La triangulación es la red de apoyo del levantamiento planimétrico que se encuentra constituido por una serie de triángulos adyacentes. Puede ser una triangulación por diagonales o una triangulación por radiación. La triangulación por diagonales consiste en dividir el triángulo en triángulo, el polígono base, por medio de diagonales entre los vértices del mismo. ¿En qué se refiere eso? Que vamos a dividir el polígono base, o el polígono en el que trabajamos, mediante alineaciones o rectas, trazando desde un vértice a otro. El objetivo es dividirlo en triángulos, en diferentes triángulos.
Y la triangulación por radiación, que este método es un poco diferente porque a diferencia del diagonal, nosotros nos ubicamos en un punto interior del polígono y desde ese punto vamos a lanzar rectas o alineaciones a los diferentes vértices y conformar los diferentes triángulos. Aquí pueden ver, por ejemplo, triangulación por diagonales y triangulación por radiación. Aquí tienen la triangulación por diagonales. Como pueden ver, nos ubicamos en un punto y de ese punto lanzamos rectas o diagonales y tenemos la división en triángulos del polígono. En cambio, la triangulación por radiación nos ubicamos en un punto interior y dividimos lanzando rectas a cada uno de los vértices y también tenemos la división de triángulos. Ahora, una referencia. Siempre tratar de realizar la menor cantidad de triángulos y que además estos ángulos internos no sean muy cerrados. Como referencia se pueden tomar que no sean menor aquí el ángulo que formarán estos triángulos. Y este concepto nos sirve para poder definir cuál va a ser el mejor método que vamos a aplicar. Muy bien. Ya hablado sobre el fenómeno histórico, que quise hacer un resumen cortito, vamos a hablar sobre los instrumentos y equipos. Los instrumentos y equipos no son muchos en este laboratorio. Tenemos los clavos y la estaca, que nos servirán para localizar y señalizar los diferentes puntos sobre el terreno. Si estamos en un terreno raso, si se pueden localizar con facilidad. En cambio, si estamos en un terreno ya con, un- con una maleza elevada o en un punto donde no se puede visualizar los cabos, se utilizan las estacas. Ya siempre se lleva un combo para poder introducir la estaca, la cinta métrica, con el cual vamos a medir la distancia y también el distanciómetro y la plomada. La plomada viene a ser como se dice, una herramienta auxiliar, porque nos servirá cuando encontremos un desnivel considerable en el terreno y tengamos que proyectar un tramo anterior en el cual la plomada nos permite proyectar la vertical de ese punto y podemos transmitirlo al nivel ya sea que esté un poco más alto o un poco más bajo. La finalidad es conseguir una medición consecutiva sin que nos afecte los desniveles de altura. Luego vamos a seguir con el procedimiento. Primeramente, en todo levantamiento o todo trabajo topográfico, se hace el reconocimiento. Por eso el primer paso es realizar el respectivo reconocimiento de campo a levantar. Para ello se debe realizar una prueba de caminata por el terreno, observando y tomando en cuenta todas las características y accidentes del lugar. Muy bien. El segundo paso es realizar un croquis poligonal donde vamos a levantar, o del terreno que vamos a levantar, sino un poco más allá, un poco más afuera del trabajo, del lugar donde vamos a levantar, para tener las referencias y los detalles ahí a mano. Este croquis, ya, yo creo que la mayoría sabe que es un croquis. También puede ser un boceto. No tiene que ser muy definido, porque después de todo se tiene que realizar en ese lugar a mano. Para eso se encarga una persona que lo dibuja y que vaya tomando en cuenta todos los detalles al momento de realizar el reconocimiento. El tercer paso viene a ser, perdón, el tercer paso viene a ser el proceso de escaqueo, o en definir cuáles serán los vértices de la poligonal.
que representará nuestro terreno a levantar, señalizándolos con los clavos o la taca, dependiendo del lugar. Ahora, con la ayuda de esto vamos a definir los puntos de nuestra poligonal. En este caso tenemos 6 puntos. Como verán, no quise hacer una figura muy compleja, porque después de todo este es un ensayo genérico, y es más que todo para que ustedes vean el funcionamiento de este laboratorio. Y esta poligonal ya definida, que viene a ser los vértices ya con los alineamientos externos, se debe añadir al croquis para poder usted ubicar su terreno en el diseño que han hecho a mano. Y luego tenemos el paso triangular. Con la información obtenida en el reconocimiento, o sea, teniendo el croquis, y con el diseño de la poligonal, teniendo ya la poligonal y estaqueada, podemos elegir el método para triangular el área de estudio, ya sea por diagonales o por radiación. En este caso, vemos que utilizamos poligonales, porque es el método más eficiente en este caso, porque nos da la menor cantidad de triángulos y nos da ángulos que no son muy pequeños. Como pueden ver, estos ángulos no pasan o bajan de 20 grados, así que los utilizaremos. Como pueden ver, nos ubicamos en un punto, en este caso nos ubicamos en el punto número 2, y desde ahí trazamos diagonales a los puntos 6, 5 y 4. Las diagonales son estas rectas interiores y formamos 1, 2, 3, hasta 4 triángulos. Pueden ser más, hasta pueden ser menos, dependiendo del lugar y del trabajo que ustedes tengan. No siempre van a ser 4 o 6 puntos. Eso entienden bien. Muy bien. Ahora, este paso es uno de los más importantes, que es la medición. Procedemos a realizar la medición, ya sea por cinta o caso, hay que tener en cuenta esta condición. Primeramente, vamos a revisar la medición de lo que son los linderos. ¿Qué son los linderos? Los linderos vienen a ser las alineaciones o las rectas que conforman el perímetro del polígono. O en otras palabras, son las rectas exteriores que unen los vértices del polígono. Primeramente vamos a realizar una secuencia o un recorrido antihorario para que el cálculo de los ángulos internos sea horario. Eso es algo que creo que se explicó en una introducción del laboratorio. Bueno, de todas formas igual no es de tan en este laboratorio. Bien, vamos a revisar la secuencia en forma horaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando la medición por ejemplo, del 1 al 2. Ahora, hay que tomar en cuenta que en cada tramo medido que realicemos hay que realizar la medición de ida y de vuelta. ¿Qué quiere decir? Medimos de ida y medimos de vuelta. Y así consecutivamente hasta llegar al punto de inicio o de partida donde iniciamos. Hasta ahí. Allá tenemos los linderos medidos tanto de ida y de regreso. ¿Para qué? Para poder verificar los errores y tener una mejor o más cinta métrica. Hay errores, así que es mejor verificarlo. Y luego vamos a pasar a la medición de lo que son las diagonales. Ya para eso nos ubicamos en un punto. En este caso, como vimos, nos ubicamos en el punto número 2 y de ahí lanzamos diagonales al punto 6. Realizamos la medición de ida y de vuelta. Y de nuevo para el punto 5 y el punto 4. Y así ya tenemos las mediciones de todos los tramos del polígono con una precisión más o menos buena, porque hicimos dos mediciones. Si hacemos 3 mediciones, ya una precisión más alta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Una vez obtenido esos datos, que vienen a ser las distancias, ya pasamos a lo que son los cálculos.
Para eso tenemos dos tablas, que en la tabla número 1 verán que tenemos un casillo que dice EST, que significa estaca, y otro que dice PB, que significa punto visado. Ahora, en esta casilla, vamos a anterior, si medimos este tramo, el punto inicial donde nos ubiquemos va a ser el punto donde que pongamos en el casillero de la ya. aplicación compartida. Ya. Entonces, aquí, ahora sí ya se ve. ¿Ya? Aquí se va a notar la distancia tanto de ida y de regreso, como ya dijimos en la anterior diapositiva. Muy bien. Esto se va a hacer para cada tramo. Por tanto, tenemos un casillero de punto inicial y punto final para cada tramo. Tenemos la medición de ida y de regreso y realizamos un promedio. Y así se realiza el casillero número 1 o la tabla número 1. Ahora, en la tabla número 2, vamos a trabajar dirección región. tomando cada triángulo. Ya, tomando cada triángulo. Ahora, para eso vamos a calcular primero lo que es el subperímetro, que viene a ser la sumatoria de cada uno de los lados de cada triángulo. Por ejemplo, aquí, miren, A, B y C minúsculas son los lados de cada uno de los triángulos individualmente. Y dividido entre dos tenemos el subperímetro. Luego calculamos el perímetro, que es la sumatoria de cada uno de los lados. Eso sí es un poco obvio. Y luego calculamos los factores. Aquí en esta casilla, que dice PA, P menos B, P menos C, que eso es una resta, pero es su perímetro menos cada uno de los lados. Tenemos los factores. Y con la ayuda de esos factores encontramos o aplicamos en la fórmula de área que vimos inicialmente, que es la raíz del subperímetro por cada uno de los factores. Esta es una recta, para que no se confundan. Es el subperímetro menos cada uno de los lados. Y con estos factores encontramos el área. Y aplicándolos también en estas tres fórmulas de abajo, encontramos lo que son los ángulos internos. Ahora, aquí rellenamos el área, encontramos los ángulos internos, y para realizar una verificación de cada uno de los triángulos, tenemos que saber que la sumatoria de los ángulos internos de cada triángulo tiene que ser 180. Y así sabemos que la revisión se ha hecho con éxito. Y para finalizar, el séptimo paso es un área total. Ahora, en todo trabajo, sí creo que se lo ha dicho el ingeniero, no importa qué tantas ecuaciones, fórmulas o procedimientos hayan hecho, no importa. Lo importante es el resultado que ustedes le den a la persona para quien estén trabajando o hayan hecho el trabajo. Por lo tanto, se le da un resumen que viene a ser el área total del levantamiento del terreno que ustedes hayan realizado. Muy bien. Y hasta aquí termina este laboratorio. El resultado final va a ser el área y los ángulos internos que calculamos. ¿Alguna pregunta? Si tengo una duda, ¿cómo se calculan los subperímetros? Ya, nuevamente. Su perímetro. Con esta fórmula aquí.